Yo voy a orar y enseguida doy lectura. Lo voy a hacer de esta manera. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos. Te damos las gracias, Señor Dios, en esta hora porque nos has permitido, Señor, un día más de vida, Señor Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Y gracias, Padre Dios, porque podemos estar en este momento juntos, teniendo este convivio, Señor, para hablar acerca de el nacimiento de tu Hijo, Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, a entender ese acontecimiento, Señor. Y Padre Dios, obra según sea tu divina voluntad en nuestras vidas, Señor. Sé con los demás hermanos que nos hicieron presentes, Señor, de igual manera, bendíceles, Padre Dios, y que ellos puedan escuchar también otra vez, Padre Dios, de esta grabación que estamos haciendo, Señor Dios. Te damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En el verso 18, hermanos, dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí nos vamos a detener un poquito, hermanos, y ahí vemos la fiel providencia de Dios. La fiel providencia de Dios. La providencia es el control divino sobre las circunstancias. A través de la historia, de la palabra de Dios, si usted la ha escudriñado y ha leído el Antiguo Testamento, vemos cuántas veces el enemigo estorbó para que ese acontecimiento ya anunciado desde mucho tiempo atrás se cumpliese. Muchas trabas que Satanás, ¿verdad?, puso de estorbo para que llegara ese acontecimiento. Piensen en los ataques de Satanás contra Israel y cómo procuró impedir que Cristo viniera a esta tierra. Si ustedes recuerdan, debido a la desobediencia de Abraham, Sara casi se pierde y se arruina la simiente. El versículo 1 de Mateo ahí nos cuenta la genealogía, ¿verdad? Que a veces uno mira, ¿verdad?, un poco quizás aburrida, pero es muy importante. En cierta ocasión asesinaron toda la simiente real excepto Joás. Esta genealogía no es una aburrida lista de nombres, es la historia de la fidelidad de Dios al perseverar a los hijos de Abraham como un canal a través del cual vendría el Salvador del mundo. Fíjense nada más. La genealogía de Mateo es la de José, el padre de Jesús a los ojos de la ley. Dice la Escritura que Cristo Jesús nació bajo la ley. Lucas da la genealogía de María y ambos, María y José, eran descendientes de David. Por eso estoy dando esta explicación para entender lo que vamos a seguir tratando. Pero fíjese nada más, ¿cómo se sentiría usted? Es algo terrible lo que voy a decir porque no sé si en algún momento alguno de nosotros hemos pasado por esas circunstancias. O yo no sé si tú que estás viendo por primera vez esta grabación o esta escritura que vamos a estar tratando de explicar, hayas pasado tú un problema difícil, quiero decir una traición. ¿Cómo te sentirías o cómo te sentiste cuando fuiste traicionado? Es algo difícil, ¿verdad? A veces de pasar esos momentos. Pues aquí leemos que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. El desposorio, hermanos, en aquel tiempo
era un compromiso muy serio entre los judíos. Era tan serio como el matrimonio. Es decir, que en aquel tiempo, cuando una persona, ¿verdad?, se comprometía, ya desde ese momento se consideraban marido y mujer. Era algo muy serio, muy serio. Se cuenta en la historia del Antiguo Testamento que los padres elegían a quien iba a ser esposa o marido de sus hijos. Era un compromiso de los padres, ¿sí? Porque recuerde que desde un principio, cuando el pueblo de Israel, escogido por Dios, el Señor les dijo que no dieran a sus hijos a gentes paganas, ¿verdad?, extranjeras. ¿Por qué? Porque sabía el Señor que podría desviarlos del propósito que Él tenía para ellos, ¿sí? Entonces, hoy en día qué difícil es, ¿no? Hoy en día uno quisiera lo mejor para sus hijos, que no fracasaran en su matrimonio, que no llegaran al divorcio. Pero es tan difícil, ¿verdad? Porque pues si tú dices, no, fíjate, digo, no. Ay, a ver si no miran la grabación, pero si la miran, pues ni modo. Porque a mí me sucedió. Y no, papi, si vieras que es bueno el muchacho y esto y lo otro. Y no escuchó el consejo de su padre. Y realmente a mí me duele mucho. No porque me pase a mí también mismo, pero sí, ¿verdad? Pero me duele mucho porque los hijos, hermanos, las criaturas son dañadas tremendamente, psicológicamente. Y es un sufrimiento en nuestro corazón que pase eso. Entonces, el desposorio en aquel tiempo era algo muy serio, ¿verdad? Y fíjese lo que dice aquí. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase. Aquí viene lo duro del problema. Ya se consideraban marido y mujer, pero antes que se juntase. Es decir, todavía no había ninguna relación entre María y José. Y se halló, se descubrió. ¿Qué se descubrió? Que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, que María salió encinta. Imagínense cómo José, su prometido, se ha de haber sentido. Yo creo que allí sufrió una decepción muy grande. ¿Qué estaría pensando José? Estaría pensando muchas cosas. ¿Sí? A veces a nosotros, hermanos, las apariencias nos engañan. No todo lo que sucede es real o de la manera como uno se imagina. Pero la mente natural nos traiciona. Yo siempre he dicho que hermanos, que a veces nosotros en vez de pensar lo positivo, ven lo negativo siempre. ¿Por qué será eso? Porque somos humanos, porque somos todavía pecadores, ya perdonados, ya salvos, pero seguimos pecando en nuestro pensamiento. Más triste es en nuestro comportamiento. Eso sería más triste, la falla de un creyente, ¿verdad? Entonces Mateo y Lucas están conscientes que María salió embarazada por obra del Espíritu Santo de Dios. Mateo no sabía, quiero decir, José no sabía, porque aquí vemos el verso 19 que dice, José, su marido. Ahí vemos donde acabo de explicar que ya se consideraban marido y mujer. Aunque pasaba un año antes que viniera la boda. Dice un año. Hoy en día se conoce uno un mes, ya el siguiente mes se quiere casar, ¿verdad? Dice cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad?
Y lo triste de las cosas es que a veces cree uno estar enamorado, confundiendo las cosas con que me atraes, me gustas. Y la persona que se casa sin amor es fracaso seguro. No porque me impresionó lo bonito o la figura. Y yo le di un consejo a alguien. Digo, ¿estás seguro que estés enamorado verdaderamente de tu novia? Porque si no estás enamorado de tu novia va a ser fracaso seguro. La Biblia dice en 1 Corintios, parece, capítulo 13, acerca del amor. Allí dice, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a José, su marido, dice, como era justo. O sea que José no era cualquier persona, no era del montón, no era de la multitud que seguían a Jesús. José era diferente, por algo lo escogió el Señor. Y cuando el Señor escoge a alguien, por algo lo escoge, ¿no? Había una misión muy importante que José y María tenían que cumplir. El Señor los había elegido. Pero hermanos, es algo difícil para el creyente también cuando pasan ciertas cosas. Pero dice aquí, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. A veces no miro las notas que apunto aquí. Bueno, quiso dejarla secretamente. Es decir, hermanos, que cuando sucedía algo como lo que está sucediendo en aquellos tiempos, cuando alguien se comprometía, ¿verdad? Como era un compromiso, un compromiso, ¿cómo se dice? Muy formal, tenía que hacerse todo formalmente. José tenía planes de divorciarse de María, porque la escritura lo dice, ¿verdad? Que en aquellos tiempos, ¿verdad? Sucedía eso. Nada más que José era justo. ¿Qué es una persona justa? Una persona justa, pues son varios términos, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos leyendo o tratando en la escritura para poder explicar. Pero una persona justa es una persona que sigue la ley de Dios. Que sigue la ley de Dios. ¿Nunca ha escuchado usted ese dicho muy popular que dice, pagan los justos? ¿Por qué? Por pecadores. Es decir, que cuando no tiene ninguna culpa, le están echando toda la culpa, ¿verdad? Y dice, pagan los justos por pecadores. Aquí, según lo que estamos leyendo, José, pues se sentía terriblemente traicionado. Y la cosa es que José amaba mucho a María. La amaba mucho. Y no nomás porque amaba mucho a María, sino amaba a Dios. O sea que cuando una persona, hermanos, ama a Dios, a veces hay cosas difíciles en su vida, pero prosigue adelante sobre esas circunstancias porque ama a Dios. Y los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Es decir, Señor, yo no comprendo ahorita nada, tal vez estaba diciendo, José, tal vez se encerró allá a orar, porque no quería, hermanos, que le sucediera algo a María, porque si José era justo, él tenía que seguir la ley, y la ley era denunciar esa falta. O sea que estaba bien difícil para José.
Y la quería dejar secretamente, no quería publicar. ¿Sabes de qué? No, esta me pagó mal, como hoy en día. Estaba en eso pensando, dice aquí el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David. José, hijo de David. Por eso es muy importante la genealogía en el capítulo 1. Al decirle esas palabras el ángel, él tenía que recordar que era un plan de Dios porque eran de la casa de David. Porque ya estaba escrito que así iba a suceder. Esas palabras despertaron a José. ¿Y cuántas veces la palabra del Señor nos despierta y nos habla, hermanos, cuando estamos a punto de cometer una barbaridad? Recuerdo cómo es uno, la verdad. Bueno, yo estaba sin Cristo, yo estaba realmente cero en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a lo que Dios dice en su palabra, que yo quería dejar a mi esposa. Yo la quería dejar. Y le dije: te voy a dejar arreglada la casa aquí, y no crees que te voy a dejar desamparada y Entonces, hermanos, aquí vemos, ¿verdad? Vemos que José estaba en un problema tremendo, pero se le aparece el ángel del Señor, ¿verdad? Y le hace saber, dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hay muchos teólogos liberales que critican el nacimiento de Cristo Jesús, que no creen en la historia del nacimiento de Jesús. Y personas muy entendidas, educadas teológicamente, ahora no creen en el nacimiento de Jesús. Es triste. Y no me estoy refiriendo a ninguna persona en especial, digo porque si tú estás viendo este video y platicaste una vez conmigo, ¿crees que estoy dirigiéndome a ti? No. Porque hay tantísima gente en el mundo que ya ha negado la existencia de Dios. Y la Biblia lo dice claramente, que aún los escogidos serán engañados. Entonces, porque lo que en ella, ¿qué dice? Es engendrado del Espíritu Santo es. Me recordó el Salmo 139, verso 16, donde dice así. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En otras palabras, Dios participa creativa y activamente el desarrollo de la vida humana. Él cuida personalmente de un bebé desde el momento de su concepción. Su cuidado del feto se extiende a un plan para su vida. Por esa razón, esto que yo estoy leyendo aquí, que es la palabra de Dios, muchas personas no lo conocen. Y muchas personas imprudentemente, debido a la falta de conocimiento de Dios, aprueban el aborto. Y es algo terrible,
Por esa razón Dios considera el aborto de una criatura no nacida todavía como el asesinato de una vida humana. Y hay advertencias del Señor con tales personas que cometen ese pecado, ¿verdad? Claro que la persona que no conoce de la palabra de Dios y si se da cuenta que eso es contra la ley de Dios y se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Salvador, el Señor le perdona. No lo digo yo porque la palabra lo dice en la Biblia. En Éxodo capítulo 1, versos 21, 22 y 23, para que tú lo apuntes y lo lees en tu casa, tú que me estás viendo a través de este video. Pero el punto principal del nacimiento de Cristo Jesús, que muchas personas en la actualidad quizás no han comprendido o no han entendido, el punto principal de ese niño, de ese bebé que venía a nacer, ¿sí?, a través de esa señorita, de esa virgen de nombre María, era un propósito. Un propósito. Y el verso 21 de Mateo capítulo 1 se lo voy a leer y aquí va a estar la respuesta. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí vemos, ¿verdad? Acerca, ¿verdad?, de cuál era el propósito de ese niño que venía, ¿verdad?, a nacer, que ya desde el momento que nació estaba peligrando su vida. Si ustedes recuerdan aquel personaje, aquel que mandó matar, ¿verdad?, a muchos niños de esa edad, más o menos. Desde el momento que él viene a nacer ya peligraba la vida de él. Pero el Señor tenía su plan. Y ese plan tenía que llegar. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí hay algo importante que voy a leer enseguida. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjese nada más. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, dice la Escritura. Por eso Jesucristo se revela. Por eso se revela como una persona divina y con dos naturalezas. Una divina y otra humana, sin pecado. Al vivir y sufrir como ser humano, Jesús se compadece de las debilidades de cada uno de nosotros, según Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Como el divino Hijo de Dios, Él tiene poder para librarlos de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. Según Hechos capítulo 16, verso 18, para que lo lean en casa o tú que estás viendo este video. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, donde dice que todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y usted sabe qué escritura estamos mencionando aquí, ¿verdad? En Isaías capítulo 7, verso 14, se dice que Isaías ya había hablado acerca de ese acontecimiento y que iba a haber una señal. Ahí dice muy claro, en el Antiguo Testamento, Navidad con Isaías se puede decir, desde allá venía. Y aquí vemos, ¿verdad?, el acontecimiento tan grande, sea algo sobrenatural, porque María fue engendrada por el Espíritu Santo. Es decir, el mismo Dios vino y se introdujo en el vientre de María.
lo cual a veces se nos hace muy difícil de entender. Y es que muchas personas saben contar mucho y dicen, no, pero son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted sabe que son las tres Trinidades de Dios, ¿verdad? Es como, por ejemplo, usted, varón, en su trabajo, ¿qué es? Pues es un trabajador, a lo mejor es un supervisor, pero en su casa, ¿qué es? Marido de su esposa y proveedor de sus hijos, y maestro de sus hijos. Hace tres funciones, pero usted es una sola persona. Así es Dios. Tres Trinidades de Dios. Uno. Entonces vemos aquí, hermanos, que cuando el ángel del Señor alumbró los ojos y el pensamiento y la mente de José, él inmediatamente obedeció. Qué bueno es, ¿verdad?, cuando la palabra del Señor nos habla en nuestra vida, que no le sacamos la vuelta. Que digo yo, el Señor me está hablando a mí. El Señor puso una persona. Para que yo fuera salvo. Si yo hago duro mi corazón, nunca podría haber sido salvo yo. Porque esa persona conocía mi vida. Conocía mi vida, fuimos muchos años amigos en el mundo. Pero cuando yo me di cuenta que la palabra estaba tocando a mí, yo reconocí y le di lugar a la palabra. Y mi vida fue cambiando. Y ahora estoy aquí con esa responsabilidad de hablar de la palabra de Dios. Entonces aquí vemos cómo José obedeció al Señor, obedeció al ángel de Dios, la misma presencia de Dios. Inmediatamente vemos ahí que dice ahí, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No vayas a dejar a tu mujer. No dejes a tu mujer si estás tú planeando dejarla y separarte de ella. Si la amas, no la dejes. Arregla tu situación. Yo sé que si no eres creyente no me vas a entender. Yo sé que no me vas a entender si no eres creyente. Y no quiero entrar a ese tema porque necesitaría estudiar bien la palabra de Dios para tratar de explicar ese tema del divorcio. Malaquías capítulo 3 dice que Dios aborrece el pecado. Sé que hay otros textos que muchas personas dicen que sí te puedes divorciar y cansarte nuevamente. Y hay textos que parece ser que es la verdad, pero sobre ese texto hay otro contexto acerca del divorcio. No vayas a dejar a tu esposa si la amas como José amaba a María, mejor búscala. Deja tu orgullo a un lado y si la amas, pídele perdón. Viceversa, no nomás el marido a su esposa, sino su esposa al marido. Esposa, no vayas a dejar a tu marido
Fíjate lo tanto que se preocupa y es sincero en su amor que te tiene. Hay veces que pasan circunstancias en la vida que parece que son ciertas, las apariencias engañan. Aquí José estaba pensando mal de María, estaba pensando que ya lo había traicionado. Y en aquel tiempo del Antiguo Testamento, la mujer sufría más que en estos tiempos. Si ya la mujer que eligió por esposa no le gustaba por cualquier causa, se querían divorciar. Y lo más triste es que la persona escogida del pueblo del Señor se quería divorciar para casarse con una pagana. Qué difícil es eso, ¿verdad? En la actualidad. ¿Qué dice la Escritura? Gózate con la mujer de tu juventud. Se tiene que cultivar ese amor, ese respeto, esa fidelidad. A veces es difícil, sí. Pero con Dios en nuestro corazón, hermanos, todo puede seguir adelante. Entonces aquí vemos que José inmediatamente a la voz del ángel del Señor obedeció y dice la Biblia que despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No quiere decir que todo fue fácil. No se dice el transcurso de tiempo que pasó en estos textos bíblicos. Y luego fíjese lo maravilloso de las cosas. Dice el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. José era un hombre justo, sí. Es decir, que no tuvo relaciones. Tuvo relaciones después como cualquier matrimonio, ya después que nació Jesús, porque usted sabe que la Escritura dice que hubo más familia en María, ¿verdad? Tuvo hijos y hijas. Entonces, esta es la historia de Jesús. A veces la persona se ofende porque uno dice que María tuvo hijos e hijas, pero tiene que decirle que la palabra de Dios lo dice y lo enseña. Si no cree la palabra de Dios, pues ya no hay ni qué alegar. Que Dios te bendiga y vamos a orar para hacer despedida. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual vino a manifestarse en nuestras vidas, Señor, cuando nosotros estábamos lejos, Padre Dios, de tu presencia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que fue el medio, Señor, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con nuestro Padre Dios, Señor. Te damos gracias, bendícenos así como estamos. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Amén.